Buenas tardes, vamos a hacer el repaso en nuestra clase de hoy, siglo XVIII, germen ideológico, político y económico, independencia de Estados Unidos, cómo influencia en la liberación de los pueblos de América, tema de cuarto de secundaria. Ok, el factor ideológico y político, la Ilustración había ya removido, había sacudido, había barrido todas las ideas antiguas que estaba pues en el continente europeo, que también a muchas de ellas se resistían después del movimiento del renacentismo y ahora buscaban más libertad las personas, ¿no? Sobre todo en la colonia. Y en las colonias lo que se dieron cuenta es que el procedimiento que ellos habían tomado para poder ser libres, poder emanciparse, no había funcionado, porque siempre el ejército había caído encima y los aplastaba con sangre y fuego. Entonces tenían que buscar otras maneras, y ahora lo que trae la Ilustración es mostrarles una manera de cómo podían ser independientes. Nos dice aquí el contexto que habían sacerdotes y monjes pobres en las Indias que leían, dice, escondidas los textos de Rousseau, en la cual leer un texto de libertad del hombre era una actividad peligrosa y sobre todo mucho más para un monje del bajo clero, o que incluso se lo podía acusar de subversión. Al mismo tiempo, los derechos del hombre y el levantamiento de las colonias británicas en América del Norte hacía temblar a las monarquías europeas. Y en las primeras 3 décadas de esta parte de la historia, que estamos hablando, al periodo final del siglo XVIII, hubieron 3 acontecimientos que sacudieron al mundo. El primero, la independización de las colonias británicas en América del Norte, el segundo, la Revolución Francesa, y el tercero, el inicio del movimiento independentista. Estados Unidos se declara independiente el 4 de julio de 1776, basadas en las nuevas ideas del siglo XVIII, en lo cual ellos proclamaban resistir al despotismo y cambiar los antiguos sistemas de gobierno. Como ya hemos mencionado anteriormente, el despotismo es un sistema de gobierno en el cual el monarca es absolutista y tiene un poder absoluto sin ningún tipo de ley ni límite. 11 años después, los Estados Unidos ya tenían su constitución y esta primera carta constitucional regulaba la forma de gobierno de un país donde ahora el poder iba a estar en un conjunto de ciudadanos y en la soberanía y no en un monarca como era el sistema déspota. La Ilustración había dejado 2 ideas principales en esta constitución, la libertad y la igualdad. Y esta carta constitucional va a influir después en las constituciones de demás países en Hispanoamérica. La declaración de derechos en el estado de Virginia sirve como un camino para imitar a muchos estados latinoamericanos, aunque con la posterior conformación de una veintena de estados independientes en lugar de una sola gran confederación. Quiere decir que ellos querían tener 20 estados independientes, y en América querían tener una gran confederación, que ese era el sueño de Bolívar. Entonces, la Revolución Francesa proporciona el marco intelectual a través de libros y de ilustración y personalidades que visitaron América, trayendo estos pensamientos. Así también como la independencia de las colonias británicas fue vista con simpatía por los sudamericanos, porque estas regiones estaban sometidas de una manera similar. Pero a fines del siglo XVIII existía poca relación entre Norteamérica y América del Sur. Tampoco las personalidades latinoamericanas habían viajado a América del Norte para poder enlazar lazos que ayudaran a este movimiento independentista. Uno de los pocos que visitaron fue Francisco Miranda, quien escribió en un diario conceptos positivos de Estados Unidos, pero que su esperanza de una colaboración de Estados Unidos no iba a ser posible, y lo cual nunca pasó. Bolívar regresa de su segundo viaje de Europa en 1807, donde estuvo 2 semanas en Estados Unidos, y tuvo una fuga de esperanza en el apoyo militar que él esperaba, ¿no? Incluso él ahí trata de mostrar que tenía un miedo de que en el futuro los norteamericanos trataran de dominar a los criollos de América del Sur. Pero ellos también se estaban simpatizando con este movimiento independentista porque les había demostrado que la gran España y poderosa había sido vencida, que era posible de vencer si Inglaterra había podido ya ser echada de estas colonias en América del Norte. Entonces,
Por otra parte, los sectores criollos no veían con buenos ojos el modelo de gobierno de Estados Unidos porque era federalista y ellos eran centralistas, ¿no? Y desconfiaban del sistema político de Estados Unidos. Y el sistema bicameral de Inglaterra les atraía mucho más. ¿Por qué? Porque estos elementos constitucionales británicos les da una seguridad de tener la posibilidad de contener influencias de una democracia liberal, si así ellos lo necesitaran. Perdón, vamos a irnos atrás. Entonces, durante el siglo XVIII se manifiesta una profunda rivalidad anglo-española por el control territorial económico y de comercio. Porque ya que Inglaterra pierde sus colonias en 1776, ahora trata de venirse a América del Sur para aprovechar y tener un mayor comercio. Es donde los ingleses juegan un doble papel en ese entonces, porque apoyan a España en su lucha contra Napoleón y en América apoyan a los criollos para que se independicen y así ellos tener una mejor relación de comercio internacional. A su vez, las 13 colonias de América del Norte, gracias a sus condiciones neutrales, tenían un cierto beneficio de España. Pero luego esto cambiaría, como vamos a ver a continuación. ¿Por qué? Porque después de tantas restricciones que daba la corona española, ahora en Latinoamérica se abre el comercio libre, el libre comercio, y en la cual le dan franquicias a los británicos para producir manufacturas, las que invaden el continente y los estadounidenses se indignan porque estos privilegios los perjudican como competidores. Por ejemplo, en 1811 el gobierno de Buenos Aires le otorgaba un trato preferencial a los barcos mercantes británicos. En ese mismo año ocurre un hecho similar en La Guaira, Venezuela, según informaba su gobierno un agente estadounidense. Tanto en ese puerto como en el de Brasil, las mercancías británicas obtenían un 25% de descuento sobre todos los impuestos de importación y de exportación. Entonces, eso era como estaba ejerciendo los mismos efectos, ¿no? Y ahí tenemos las actividades para hacer y eso sería el resumen breve de nuestra clase del día de hoy.